clarísima, pero miren con lo que vamos a regresar aquí en instantes en Al Día. Atención. Vamos a hablar precisamente del peligro de las conexiones eléctricas. Ya lo vemos en pantalla, si ingeniero estaba revisando seguro la última información que nos va a dar. Un adelanto, por favor. El tema de la seguridad que debemos tener en cuenta todos nosotros, ¿no? Más allá de estos desastres naturales, ¿no? que existen, ¿no? Perfecto, ingeniero, regresamos con todas sus recomendaciones. Bien, veíamos ahí el tema de las descargas, los peligros de las conexiones eléctricas y la víctima que se registró en ese momento, ¿no? ¿Cómo evitar convertirnos en víctimas de conexiones eléctricas? ¿Cómo debemos protegerlas además? Todos tenemos al interior de casa, Lucho, ¿no? Y hay el peligro de que se lleguen a inundar precisamente por las intensas lluvias. Correcto, los cuidados dentro y fuera del hogar también. Así que estamos con el experto Eddie Román Coragua, perito del Colegio de Ingenieros del Perú, para que nos ayude precisamente con todas estas recomendaciones. ¿Cómo está, doctor Román? Bienvenido, ingeniero, gracias por estar aquí. Las recomendaciones puntuales primero al interior de nuestras viviendas, a ver, por favor. Bien, muchas gracias Luis, Cintia, por la invitación. A ver, en primer lugar, siempre la electricidad debemos tenerle mucho cuidado, bastante. Al interior de la casa, básicamente teniendo nuestros equipos bien instalados, hablo de los sistemas de protección automático que deben existir en las casas, tanto como el termomagnético, que es bastante conocido, y el diferencial. Son dos elementos muy importantes, ¿no? Además de la puesta a tierra, ¿no? Estos elementos de alguna manera me van a proteger a mí como persona, como ser humano, cuando exista un desperfecto, de repente en un conductor, en un equipo eléctrico, que pueda existir alguna fuga de electricidad. En ese momento actúa el automático. Claro, pero puntualmente ya ligándolo al tema de la lluvia, la posibilidad de que uno se pueda mojar o que pueda estar pisando un charco de agua y tener contacto, ¿cuáles son las recomendaciones? Lógicamente que el agua con la electricidad juegan un papel de riesgo. Claro. Definitivamente cuando yo estoy mojado no puedo manipular un equipo eléctrico. Tengo que tener esa prevención. Ahora, en estos momentos de lluvia también existen peligros que pueden generarse de la parte externa. Claro. Lamentablemente, el cambio climático que todos conocemos, y también conocemos que existen incrementos de temperatura, ¿no? 1 grado, la subida de 1 grado incrementa estos fenómenos que están ocurriendo en Chiclayo, por ejemplo, las tormentas eléctricas. Esto tiene que ver mucho también con el cambio climático. No, y eso, ¿no? Porque es lo que veíamos y compartíamos de Chiclayo, esta tormenta eléctrica que se ha registrado y que uno dice, ¿qué hacer? ¿Está bien quedarse al interior de su vivienda? Si un peatón se encuentra en la calle, se comienza a registrar la tormenta eléctrica, ¿cómo debe de actuar? Claro, hay que tener ciertas previsiones. ¿Por qué uno se puede accidentar con una tormenta eléctrica? Cuando genera una ionización. De repente, hablemos en cristiano, claro, hablemos, ¿no? De manera clara para todos. En cristiano. Yo, por ejemplo, no podría salir de mi casa en plena lluvia y coger el celular. ¿Por qué? Simplemente porque el celular me atrae radiación, ionización de moléculas y por lo tanto, esa descarga que se genera de las nubes hacia el suelo podrían confluir a ese punto. En lluvia no utilizar el celular. No utilizar el celular. Qué dato importante. Y no utilizarlo, muchas personas lo llevan guardado en el bolsillo del pantalón, cerca al cuerpo. ¿Colocarlo en una mochila, en una cartera o normal que lo tengamos? Es mejor apagarlo. Es mejor apagarlo. Hasta ese punto, apagar. Porque si lo tienes prendido, lógicamente va a confluir la radiación, la ionización del aire, y ese es un punto para que... Usualmente los rayos lo que hacen es derivarse
la naturaleza del efecto de puntas, ¿no? Siempre se va a un lugar donde está ionizado, ¿no? Donde hay radiación. Por ejemplo, en los árboles también existen muchas ramas que también pueden descargarse ahí. Ingeniero, Entonces, y en el caso, perdón, y en el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, lo que ocurrió con esta persona en esa esquina de Chiclayo, donde había un semáforo, y que antes, porque esto fue el domingo, el viernes anterior había pasado otra persona por ahí y él sintió también una descarga. Y es más, se lo comenta a un periodista, lo hacen o lo transmiten en vivo, pero no sirvió de nada y el domingo murió otra persona. definitivamente que hay un descuido ahí, ¿Qué ¿no? pudo haber pasado ahí? Definitivamente que hay un deterioro del aislamiento, ¿no? Porque hay fuga de corriente. La corriente pasa a través de los cables, pero los cables tienen un aislamiento que protegen el conductor. Cuando el cable ya está desgastado, no existe el mantenimiento adecuado, se desgasta el aislamiento y por ahí fuga la corriente. Entonces, Ahora, acaba de un decir- cable pelado es peligroso, ¿no? Claro. Tocarlo, Y ha ¿no? dicho usted también el tema de los árboles. Entonces, ¿dónde me escondo? ¿No? Me pongo en la situación de nuestros compatriotas que se encuentran en Chiclayo y que dirán, se van a volver a presentar de repente los rayos y truenos, esta tormenta eléctrica. Si tengo que caminar, ir a comprar y comienzan a presentarse, ¿Qué ¿dónde hacer me y qué no coloco? hacer? Ajá. Ajá. Definitivamente que es un peligro. Y es más, ¿no? Las casas que tenemos en Lima y también en el norte del país son precarias. Entonces, un rayo que, digamos, atraiga, de repente no tiene la protección suficiente como una construcción, digamos, de cemento, ¿no? Entonces es diferente. Son materiales inflamables, usualmente de madera y todo eso. Hay un riesgo más pronunciado en esos sectores. Entonces, ese es el problema también que puede surgir. Felizmente que en el Perú, a lo largo de la costa, no hay una intensidad de rayos como en otros países, como en la sierra, ¿no? Claro. Pero ojo, como les mencionaba, ¿no? Cada grado que se incrementa en el tema del cambio climático, eso incrementa en 12% los rayos en el mundo. Ese es un estudio de la Universidad de California. Y de lo que lo he escuchado importante, entonces, ¿ah? las estructuras de concreto sí son seguras. Sí son no seguras. refugiarnos entonces al interior de casa. Claro, al interior de casa, en estructuras concretas, no de madera de repente, por ahí. Usualmente en los lugares donde existen muchos rayos, existe una protección que son los pararrayos. Los pararrayos, en este caso, lo que hacen simplemente es se ionizan y jalan el rayo y lo derivan a tierra, ¿no? Y A tierra para que nos recuerde a todos, ingeniero, digamos, ¿cuáles son los elementos que aíslan precisamente o que cortan el tema de la De electricidad? electricidad. ¿no? Claro, como le decía, ¿no? Un rayo necesariamente tiene que irse por el pararrayos. En el caso del interior de la casa Claro. ya existen los termomagnéticos, los diferenciales, esos son los que cortan la electricidad, cortan todo el circuito, ¿no? Y de esa manera ya las personas puedan... Claro, pero puedan en un caso en particular, que uno ve que una persona, su familiar, está Ah, sufriendo claro. una descarga, ¿qué ¿Cómo se actuar? hace en ese momento? por No lo ejemplo, puede tocar, ¿no? en el caso que hemos visto, Claro. justamente ahí debería existir una protección. No necesariamente dentro del conductor, sino en una subestación de repente un poco más alejada. Claro. Debería también tener su diferencial para baja tensión, media tensión le llamamos nosotros, ¿no? Claro, pero en el caso me refiero yo a que en la vivienda, al interior, nosotros seamos testigos de que alguien se Está electrocutando, como se ¿Cómo dice, se ¿no? reacciona? ¿Qué se hace? ¿Qué elementos se utiliza para poder Y no ayudar salir a esa afectado. persona? Porque No si lo terminar toco así. me voy a quedar Claro. también pegado. Claro, A eso me refiero. definitivamente esos son casos muy extremos en el cual yo tendría que de repente con un palo de madera golpearlo de repente para que se desconecte, pero tocarlo también sería provocar de repente una doble, ¿no? Claro. Un doble Sí. accidente, ¿no? Correcto. Entonces eso sería Importante. un problema más, ¿no? Bien, Bien, ingeniero. ingeniero, muchas Gracias. gracias por estar aquí. Por supuesto, siempre es importante las recomendaciones de los especialistas y cerramos este pequeño bloque con estas imágenes realmente lamentables.